Que hay, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura, estamos de vuelta y quiero hablar un poco acerca de este pasaje de Juan capítulo 8 de la mujer adúltera, cómo ella es llevada ante los pies de Cristo para literalmente ser apedreada y cómo el Señor es puesto a prueba por todos estos escribas y fariseos, y lo podemos observar en el capítulo 7 y 8 del Evangelio de Juan. Y de verdad es muy sorprendente y solo Dios encarnado podía responder como respondió el Señor Jesucristo. Y es uno de los pasajes favoritos que me gusta mucho porque a veces se exagera, se enaltece una gracia por encima de la justicia y por encima de la santidad que el Señor demanda. Y esto se hace cuando no se lee el texto completo, cuando se hace énfasis en cosas que no se debe hacer énfasis y cuando de cierta forma no se transmite todo el mensaje del Señor. Y para entender el capítulo 8 quiero que vayamos rápidamente al capítulo 7 de Juan, versículos del 22 al 24, para que comprendamos algunas cosas con respecto a esto y cómo el Señor más bien nos manda y nos insta, nos anima a que juzguemos. No es una cuestión de no juzgar, sino juzgar con justo juicio. Y cuando Mateo capítulo 7 habla de que con la vara que serás medido, así te van a juzgar, y por qué quieres ver la paja del hermano, del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga, esto se habla en un contexto en el que la persona está en una situación peor a la que él intenta corregir. El problema no es juzgar, el problema es juzgar injustamente, sin amor y de forma hipócrita. Y Juan capítulo 7, versículos 22 al 24 hablan acerca de esto. Ya el Señor viene siendo instigado y siendo atacado por los escribas y fariseos y dice, versículos 22 al 24, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué pasaba aquí? Había un bebé que nacía en cierto día y por casualidad de la vida, por cronología, por orden obvio, por cuestiones matemáticas, caía su circuncisión, es decir, al octavo día de ser circuncidado, muchas veces caía un sábado, que era el día de reposo para el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, los fariseos, los escribas, igual aplicaban la circuncisión y no iban a abstenerse de circuncidar porque caía un día de reposo, sino que cumplían la ley, pero de cierta forma la quebrantaban. Pero para ellos sí había excepción. Entonces, el Señor Jesucristo no está circuncidando a nadie, está haciendo una obra aún mayor, está sanando a un hombre completamente, lo está salvando, le está salvando la vida, y ellos más bien lo atacan. Son indiferentes, son indolientes con la persona que está siendo sanada, que antiguamente estaba enferma, pero no les importa porque ellos quieren atacar a Cristo. Y el Señor les dice, ustedes están juzgando de forma torcida. Para ustedes sí hay excepción, para ustedes sí hay flexibilidad en la ley, porque circuncidan aún en el octavo día, pero para mí no, que no estoy circuncidando, sino que estoy haciendo una obra mayor, estoy sanando un hombre. Entonces ese es el detalle, un justo juicio es lo que pide el Señor y no un juicio torcido, que se parece al de Mateo 7, pero el juicio justo es necesario, porque si no juzgamos, ¿cómo puedes determinar, cómo puedes elegir una carrera? Si no juzgas, ¿cómo puedes elegir tu cónyuge? Si no juzgas, ¿cómo puedes elegir un trabajo? Si no juzgas, ¿cómo puedes elegir tu lugar de servicio en la iglesia? Si no juzgas, ¿cómo puedes literalmente cruzar la calle, hacer una compra, hacer un negocio? Es necesario juzgar, es parte de la vida el juzgar. El detalle y lo malo es juzgar injustamente, teniendo pecado y queriendo corregir al otro cuando tú estás peor. Ese es el problema. Ahora vamos al capítulo 8. Y esto es lo que está pasando aquí. Los fariseos están colocando un escenario en el que ellos están pecando, ellos están armando un escenario y un juicio injusto en contra de la mujer adúltera, pero no por eso hace que el pecado de la mujer sea menor o que ella no esté haciendo nada malo. Dice el capítulo 8, versículos 1 en adelante. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio.
¿Cómo sabían ellos que estaba adulterando? ¿Cómo sabían ellos que iban a estar en el lugar correcto, en el momento preciso para encontrar a esta mujer en adulterio y saber que con el que ella estaba no era su esposo? Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y dice el versículo 3: entonces los escribas y los fariseos la trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, ok, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas eso decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El versículo 8: inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, es decir, de los más viejos a los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esta es la parte donde no se lee la última parte: vete y no peques más. A veces los predicadores o ciertos, no todos, pero ciertas predicaciones se observan en las que solo se llega hasta la parte ni yo te condeno. Pero bueno, vamos a abordar el pasaje de forma rápida. Esto tiene mucha tela de cortar. El Señor obviamente está siendo tentado. Esto no lo dice la Escritura, pero yo lo creo con el fundamento de que los escribas y fariseos, obsesionados con hacer que Cristo cayera, obsesionados con difamar al Señor, es posible que ellos hayan sobornado al hombre, quien tenía un romance con ella, quien tenía alguna relación con la mujer que estaba casada, para que estuvieran juntos, ellos llegaran al momento exacto, preciso, y entregarla para que fuera apedreada, tentando al Señor Jesucristo acerca de esta decisión. ¿Cuál es el detalle de esto? El detalle es que el hombre debía ser llevado también ante Cristo. El hombre que estaba adulterando también debería morir apedreado, pero solo es llevada a la mujer. ¿Por qué? Porque seguramente el hombre era alguien que estaba contratado, alguien que estaba protegido, alguien que estaba vacunado, ¿no? Para no caer en desacrédito del pueblo. Entonces es lo más probable que esta mujer le haya tendido una trampa para ser llevada ante Cristo. Obviamente esto no la hace inocente, esto no la hace menos pecadora, esto no hace que su adulterio sea menos que otro adulterio. Simplemente estamos entendiendo el contexto de un juicio injusto, de una tramoya, de una trampa que se hace con mala intención. Y el versículo 8 aparece el reto, ¿no? El que le dicen al Señor: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés nos manda a que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Habían dos opciones aparentes, pero el Señor rompe con una tercera opción que es brutal, que es fatal para ellos y es muy sabia. Solo Dios podía responder de esa manera. Habían dos opciones. El Señor decía: ok, hay que asesinarla, hay que apedrearla, hay que juzgarla. Y si el Señor decía eso, entonces seguramente su imagen quedaría manchada como alguien de poco amor, y él estaría literalmente aplaudiendo o incentivando este juicio injusto. Pero si el Señor decía que no, se le venía el mundo encima, se le venían los fariseos encima, y sería visto como alguien que no respeta la ley. Siempre intentaron juzgar al Señor Jesucristo con el tema de la ley, preguntándole: ¿eres tú mayor que Moisés? ¿No respetas la ley? Tenemos la escritura desde hace años y tú no la respetas, o estás tú por encima de ella. Siempre esa fue una retórica, parte de la retórica en la que el Señor fue atacado. Y el Señor Jesucristo en este caso también es atacado por allí. Entonces está entre la espada y la pared, y el Señor responde de la mejor manera y se coloca a escribir en tierra. Hay teorías acerca de esto. Algunos dicen de que él estaba escribiendo en tierra para ganar tiempo, otros de que estaban escribiendo los pecados, y hay otra teoría de que el Señor simplemente hace esto para no tomarlos en cuenta, para tomarlos como por poca cosa o prestarles poca atención. No creo que sea la primera de que el Señor estaba ganando tiempo. No, para nada, no hay problema con eso, porque el Señor era sabio, es sabio, era Dios hecho hombre, y no tenía por qué estar temblando en ese momento. Simplemente el Señor supo cómo responder. Y me inclino a creer de que el Señor simplemente lo estaba tomando por poca cosa, lo estaba tomando por poca importancia, creyéndose ellos los más importantes, caminando con esa fanfarria, con ese orgullo,
y el Señor simplemente con calma los confronta. Entonces, estas personas son confrontadas cuando el Señor les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y obviamente estos hombres se dispersan, se van avergonzados, se van desarmados y sin argumento alguno. Ellos creyeron que esta era la trampa, el lugar correcto, el momento correcto para que el Señor cayera, pero se equivocaron. Hay que tener cuidado con esto porque muchas veces se puede interpretar a que el Señor, bueno, no la juzgó o de que el Señor no la condenó y de que nadie puede juzgar a otro porque todos pecamos. Ok, sí, todos pecamos. Pero si aplicamos ese criterio de que nadie puede decirle a otro, mira, eso está mal, eso que estás haciendo a la luz de la Biblia está mal, arrepiéntete, intenta cambiar, lucha con tu pecado. Si nadie le puede decir a otro eso, entonces no tendríamos sistemas judiciales, no tendríamos sistemas legislativos. Porque si yo hago un mal, robo, y el otro no me puede juzgar porque también en algún momento ha robado, o porque él peca de otra manera, y solo Dios puede juzgarme, entonces literalmente viviríamos en una anarquía, viviríamos en un desorden, viviríamos sin nadie que castigue lo malo, viviríamos en... no podríamos tener un orden en la sociedad en el cual tenemos. El problema aquí es que el Señor le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es porque ellos se están colocando en un estándar de justicia, pretendiendo ser mayor que los demás, de un punto de vista de un juicio injusto. Este juicio estaba torcido. Ellos están actuando con hipocresía, están actuando con un juicio amañado, y es injusto que ellos quieran juzgar a la mujer de esa forma. Si ellos han traído al hombre y a la mujer y a los dos lo apedrean sin querer tentar al Señor, no hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada porque esa era la ley. Esa era la justicia. El Señor está castigando el pecado. Y esto lo vemos a la luz del Antiguo Testamento y muchos piensan de que esto son penas duras. Debemos entender que en el Antiguo Testamento no había un Estado, no habían sistemas judiciales. El Señor está construyendo y echando las bases del pueblo de Israel en un sistema donde literalmente es difícil. Pasan jueces, los jueces se corrompen, los reyes se corrompen, el Señor deja sacerdotes, los reyes matan a los sacerdotes, el pueblo mata a los sacerdotes porque denuncian el pecado. Y el Señor es firme para corregir a su pueblo y quitar el pecado y evitar de que eso se vuelva un desorden y una anarquía. Por eso son necesarias las penas duras. Y pienso que si hoy día muchas de las penas duras que el Señor aplicaba en el Antiguo Testamento y la pena de muerte, si todo eso se aplicara de forma correcta, obviamente, en juicio, mucha de la maldad y del desorden que tenemos hoy día no existiera. Porque no puedes ver inocente a alguien que es culpable y que atenta en la sociedad y que atenta contra la familia. El adulterio es un pecado que atenta contra la familia. Y saliendo de ese paréntesis, obviamente los pecados delante de Dios son iguales, pero las consecuencias son distintas dependiendo de la persona. En este caso, ella merecía la muerte. El detalle es que estaban torcidos, era un juicio injusto, y por eso el Señor le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, ustedes no son perfectos porque están juzgando mal. Si esto hubiese sido un juicio justo, como pasó cientos y miles de años en el Antiguo Testamento, el Señor no se hubiese opuesto y esto no se hubiese dado. Pero obviamente el Señor Jesucristo tuvo gracia con esta mujer. El Señor Jesucristo salvó a esta mujer de este juicio, y ahí es donde está el centro del mensaje. Es la gracia del Señor para con la mujer, a pesar de ella ser pecadora. Obviamente dice ya en los últimos versículos, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, mi Señor, ninguno me condena. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está la gracia, justicia y santificación. Gracia, justicia y santificación, porque obviamente el Señor le dice, bueno, ni yo te condeno, tranquila, anda y peca, o no, obviamente no con esas palabras, anda y termina lo que empezaste, porque bueno, es complicado andar fallo por ahí, es complicado andar insatisfecho, entonces anda y satisfácete bien y tranquila, que tú puedes seguir viviendo tu vida así, porque yo te amo tal como tú eres. Y el que te quiera venir a juzgar de esa gente que son pecadores también, bueno, me los traes para acá, que yo también los vuelvo a rebotar. Y tranquila, dale. No tienes que cambiar, dale. No hay problema con eso. Y sigue engañando a tu esposo y no hay problema.
Obviamente no. Obviamente el Señor no iba a aplaudir su pecado. Obviamente el Señor es santo y demanda de nosotros santidad. El Señor no nos ama tal como somos. Él nos ama a pesar de lo que somos. Y como nos ama a pesar de lo que somos, nos insta, nos anima, nos enseña en su palabra que debemos ser santos porque Él es santo. Debemos luchar con el pecado, santificarnos todos los días, golpear el pecado todos los días. No está hablando de ser intachable, sino de luchar con el pecado, porque solo aquel que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, puede tener al Señor en su vida para luchar con su pecado. El que no ha nacido de nuevo es esclavo del pecado y no va a luchar con él, sino que va a hacer siempre lo que el pecado le dice. Obviamente no estamos diciendo que la persona no creyente no puede hacer buenas obras, obviamente sí. Hay gente que hace buenas obras y intenta vivir su vida de forma de una moral hasta cierto punto, pero su inclinación es hacer lo malo, mientras que la inclinación del creyente es hacer lo malo, pero puede resistir esa inclinación con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, yo no te condeno. Si ellos, los imperfectos, que estaban haciendo un juicio injusto, yo no te voy a condenar porque eso atentaría contra la santidad de Cristo. Obviamente Él no iba a condenarle en un juicio injusto, sino que le dice, bueno, yo no te condeno, gracias, vete y no peques más, justicia, santidad. Ni yo te condeno, gracias, vete y no peques más, justicia y santidad. Y esto lo podemos observar. Y obviamente esta mujer que tuvo un encuentro personal con el Señor, todo aquel que tiene un encuentro personal con el Señor jamás termina igual. Esta mujer, creemos por fe de que se arrepintió, de que no siguió su vida de adulterio y de pecado, sino que vino a los pies de Cristo, se convirtió y luchó de ahí en adelante para no seguir siendo igual. Así que el centro de esta enseñanza no es solo gracia, sino justicia también. Gracia y justicia. No pueden existir buenas noticias si no hay malas noticias. Y las malas noticias es que el hombre es pecador, de que ella estaba pecando, de que los fariseos estaban pecando, pero las buenas noticias son de que el Señor la perdona, pero la anima, la exhorta a vivir una vida de santidad y no a seguir igual. No podemos pretender enseñar, bueno, el Señor te dice que Él no te condena y las personas, cuando tengas personas ahí que quieran señalarte tu pecado, tú tienes que estar tranquila que esos son pecadores, ellos no pueden juzgarte porque juzgar está mal y todo ese discurso que es complicado, que colocan al hombre en una posición de perfecto, porque si nadie me puede juzgar, entonces solo Dios me puede juzgar. Hay una frase por allí que dice, no, nadie me puede juzgar, solo Dios puede juzgarme. Y la frase termina, bueno, y eso no te da temor. No tienes temor de ser juzgado por Dios. Entonces, si no tienes temor de ser juzgado por Dios, estás creyendo en un Dios ajeno, externo a la Biblia, un Dios falso que no es el Dios bíblico. Porque el Dios bíblico de la Biblia es amoroso, pero es temible. Es amor, pero es ira. Es misericordia, pero es justicia. Ese es el Dios de la Biblia. No un Dios inventado que solo es amor, compasión y no demanda santidad. Y no demanda que se luche con el pecado y que el hombre no se crea omnipotente para hacer lo que él quiere porque no lo pueden juzgar. Ese no es el mensaje. Y muchas veces esa es la tendencia de los amorianos y toda esta corriente que pretende tener más amor que Dios y termina más bien exaltando al pecador, exaltando el pecado del hombre, colocándolo en una posición privilegiada de omnipotencia, donde él puede hacer lo que él quiere porque solo Dios lo va a juzgar y los demás no pueden decirle nada. Porque si le dicen algo, entonces, bueno, eso es falta de amor. Pero cuando hablo de los demás no le pueden decir nada, no desde el punto de vista fariseo, sino desde el punto de vista de alguien que habla con amor, con paciencia, comprensión, entendiendo, como dice aquel pasaje, con mansedumbre, sabiendo que tú también puedes ser tentado, sabiendo que yo también puedo caer, pero en amor, mansedumbre, con la palabra y obviamente con una vida mayor, de mayor lucha contra el pecado que el que estás denunciando, porque si tú animas a un amigo a que no siga mintiendo, pero tú eres un mentiroso, entonces estás cayendo en un juicio injusto y ahí te aplica Mateo 7, porque mira la paja del ojo de tu hermano cuando tienes una viga aquí, estás peor, no puedes señalar. Entonces, ese es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Los invito a estudiar ustedes mismos el capítulo 8, o por lo menos del 1 al 11 de esta historia. Y obviamente veremos un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que dignificó a la mujer, que es otro tema, eso
amplia, muy amplia. Aquí podemos hablar de la dignidad de la mujer. Un Dios que dignificó a la mujer. Porque si el Señor hubiese estado a favor de que la apedrearan, obviamente estaba beneficiando al hombre por encima de la mujer. Pero el Señor es santo y Él es equilibrado. Él es la balanza, Él es la justicia por excelencia. Y obviamente no iba a condenar a esta mujer en este juicio injusto. Así que espero que haya sido de bendición, hermano. Recuerden suscribirse al canal y seguirnos en nuestra página de Facebook como Siempre Escritura. Un saludo.